Jesucristo es ese nombre en el cual tenemos libertad, en el cual podemos tener un verdadero cambio. Sea bendito el nombre del Señor. Querido hermano, le doy una cordial bienvenida al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Queremos dar también una cordial bienvenida a nuestros hermanos en Cristo y amigos que están siguiendo la transmisión en vivo de este culto. Que sea usted bendecido en esta mañana. Pido a la congregación se ponga de pie para cantar el himno número 222. Cristo solo es nuestro anuncio.
Amén. Gloria a Jesús. El Salmo 119. Vamos a leer juntos del versículo 1 hasta el versículo 8. Salmo número 119. Leemos juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Estamos listos, hermanos, para leer todos en voz alta. ¿Ah? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Oremos, hermanos. Dios y buen Padre Celestial, aquí está tu iglesia, la iglesia del Dios viviente, una iglesia, una congregación que te pertenece porque tú la has redimido, tú las has salvado por medio de la sangre preciosa y santa de tu Hijo Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Gracias por ese sacrificio que nos ha redimido del pecado, nos ha redimido del mundo, nos ha redimido de los poderes del diablo y nos ha redimido de la condenación, de la perdición eterna en el infierno. Sí, aquí está tu iglesia agradecida, alabándote, adorándote con su espíritu y con la verdad del corazón de cada uno de sus miembros. Proclamamos que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay y que aparte de ti no hay otro Dios. Aleluyas eternas a ti entonces, bendición eterna a ti, adoración, alabanza, exaltación de parte de nosotros, mostrando nuestro amor y la gratitud permanente porque tú nos amaste y nos amas con amor eterno, habiéndonos salvados y manteniéndonos salvados, siguiendo al Señor Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre Celestial, yo te ruego que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea derramada en esta congregación, en esta iglesia reunida en tu nombre, Padre, para que tengamos un avivamiento espiritual en este culto, avivamiento espiritual que permanezca cuando nosotros salgamos de esta tu casa para ir a nuestras propias casas. Oh Padre Celestial, perdona nuestros pecados que hayamos cometido de palabra, de intenciones, de deseos, de pensamientos, con nuestra
imaginación o con nuestras acciones. Padre, ten misericordia. Nos confesamos pecadores todavía delante de ti, porque el mal o el pecado todavía mora en nosotros. Y cuando nos descuidamos de andar en el Espíritu, entonces el mal que aún está, Señor, toma control de nuestro ser y nos lleva a hacer lo que no es tu voluntad, Señor. Por eso nos confesamos pecadores delante de ti, y por eso te rogamos misericordia y compasión. Perdónanos y límpianos de toda maldad con la sangre preciosa y santa de tu amado Hijo, derramada en la cruz a favor nuestro, Padre. Bendito Padre Celestial, también estamos aquí para orar por tus hijos enfermos, los que enfermos y a pesar de ellos están en este culto, y aquellos que la enfermedad les ha impedido acompañarnos, estar congregados con tus hijos, con sus hermanos. Oh Padre Celestial, tú eres el sanador de todas nuestras dolencias. Hay hermanos que están esperando una sanidad milagrosa, Señor, porque la medicina ha dicho no a la sanidad de ellos. Pero tú eres el sanador de tus hijos. Y tú puedes hacer el milagro de sanar a tus hijos, que la ciencia médica ha dicho no a su sanidad. Señor, yo te ruego que te honres, que te glorifiques, que honres y glorifiques a tu amado Hijo Jesús, que llevó la dolencia de tus hijos, que la medicina humana dice que no hay solución. Pero tú eres el médico que puedes con tu poder sanar a tus hijos, que la medicina les ha dicho no, que no le da esperanza de sanarlos. Oh Dios, acércate a tus hijos así enfermos, y con tu poder ahora haz el milagro de sanarlos, para la gloria tuya, para la honra tuya, para la gloria de tu Hijo Jesús, y para la gloria y la honra del bendito Espíritu Santo que mora en nosotros. Oramos por nuestras autoridades civiles, Señor. Tú has puesto las autoridades en los países de esta tierra para que gobiernen haciendo el bien para los respectivos países. Oh Padre, oramos por nuestras autoridades civiles en el Ecuador, Señor. Señor, guíalas, inflúyelas, dales la sabiduría que requieren para tomar decisiones acertadas, Señor, para gobernar bien el país. Te rogamos por nuestro Ecuador, te rogamos por el Guayaquil amado en el cual vivimos. Oh Padre, controla al diablo, Señor, que tiene bajo su influencia a todos los que matan, a todos los que asaltan, a todos los que secuestran, a todos los que hacen daño, Señor, a las personas y sobre todo a tu pueblo. Oh, que tus santos ángeles cuiden a tus amados hijos de los ataques del diablo, usando a gente mala bajo su control, Señor. Te pido, Señor, que nuestras autoridades se arrepientan, convencidas por el Espíritu Santo que son pecadoras, que están perdidas, que necesitan arrepentirse y convertirse a Cristo, aceptar a Cristo, seguir a Cristo,
para que sean salvas de la perdición eterna y tengan vida eterna, Señor. Todo esto te lo rogamos, Señor, con nuestro corazón lleno de gratitud, porque tenemos en ti un Padre que nos amas, y porque nos amas escuchas nuestras oraciones y responde nuestros clamores y nuestras súplicas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Manténganse de pie, hermanos. Amén. Seguimos en esta misma posición, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar el coro: no hay Dios tan grande como tú. ¿Cuántos lo creen?
Vamos a escuchar el mensaje con el tema que es un interrogante. ¿Ya todo está perdido? Con el pastor, el doctor Isidoro Ceballos. ¿Ya todo está perdido? Es la pregunta que he hecho al título de un interesante libro que adquirí y estoy leyendo con interés. El título de ese libro dice: todo está perdido. Y este libro pretende ser un libro sobre la esperanza, puesto que todo está perdido. El autor de este libro se propone con el mismo ser un libro sobre la esperanza en medio de que todo está perdido. Dice el autor, escuchen, dice el autor que su libro no es una historia de esperanza. Su libro pretende contar que todo ya está dañado, está destruido, arruinado en este mundo. Hermanos en Cristo, tiene razón el autor del libro, todo está perdido, pues hoy como ayer hay un cambio terrible sobre los valores morales. Los hombres dicen a lo malo, bueno, a lo bueno, malo. De la luz hacen tinieblas, de las tinieblas hacen luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y doy la cita, Isaías 5:20, para los que están tomando apuntes. Hermanos en Cristo, dice un autor cristiano que, escuchen, instituciones como la familia, los partidos políticos, los centros de educación están en clara decadencia moral. Los valores positivos de la nobleza, la verdad, la humildad, la generosidad, la educación, la bondad, son hoy valores positivos derretidos, dice un autor, en un fuego de indiferencia moral. Sí, es verdad que todo está destruido en el mundo actual, pero ya todo está perdido y sin esperanza alguna en el horizonte. Mas, hermanos en Cristo, ¿qué dice la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura dice
que ya todo está perdido y sin esperanza? La Sagrada Escritura dice, sí, que el mundo está perdido, pero a pesar de ello, hay todavía esperanza para el mundo perdido. Y de esto es de lo que se trata el presente sermón, que con la ayuda del Señor voy a comunicar a ustedes. Sí, la Biblia dice que el mundo está perdido, hermanos. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué el mundo está perdido? Esta es una buena pregunta, ¿no les parece, hermanos? Sí, no negamos que el mundo está perdido, arruinado, destruido en todos sus aspectos, no negamos. Pero ¿por qué el mundo está perdido? Vamos a leer en la carta a los Romanos el capítulo 5, el versículo 12, para encontrar una respuesta a la pregunta ¿por qué el mundo está perdido? Romanos 5:12, por tanto, dice el apóstol Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron, todos los hombres han pecado. Romanos 5:12, ¿no? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que el mundo está perdido, arruinado por causa del pecado de un hombre. Así lo dice Romanos 5:12. El pecado de Adán es la causa inicial de la perdición y ruina de este mundo, hermanos. Veamos a este respecto en Génesis, el capítulo 2. Leemos los versículos 15 y 16. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y leamos a continuación en Génesis capítulo 3. En Génesis el capítulo 3 y leemos el versículo 6. Y vio la mujer, Eva, que el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El mandamiento de Dios en Génesis 2, 16, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, desde aquella ocasión, empezó la ruina, la destrucción de este mundo. Ingresó en el mundo, por causa del pecado de un hombre, Adán, el homicidio.
Leamos en Génesis capítulo 4, el versículo 8. Génesis, el capítulo 4, y leemos el versículo 8, hermanos. Y dijo Caín a su hermano Abel, los dos primeros hijos que tuvieron Adán y Eva, ¿no? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, miren, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Una vez que ingresa el pecado en el corazón de Adán, lo transmite a su descendencia y comienza entonces la violencia. Ingresa en el mundo el homicidio, hermanos. Veamos lo que ocurre una vez que el pecado entra en el mundo por el corazón de Adán, por su desobediencia. Veamos el mundo antes del diluvio, como era. Génesis capítulo 6. Y leemos unos versículos. Primero el versículo 5. Génesis 6, 5. Dice la palabra, y vio Jehová. Noten que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente ¿a qué? Al mal. Y leamos los versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, como hoy está la tierra llena de violencia, ¿verdad? Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne o todo hombre había corrompido su camino sobre la tierra. El mundo de la época de Noé, antes del diluvio, estaba arruinado, estaba destruido, estaba en bancarrota, vamos a decir, tal como estamos leyendo la palabra de Dios. El mundo en que vivió Abraham, ¿cómo era? Vamos a Génesis capítulo 19 y leemos unos versículos aquí. Génesis capítulo 19 y leemos primero del versículo 1 al 5. Génesis 19, 1 al 5. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, escuchen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están estos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, sácalos para tener relaciones sexuales con ellos. Leamos los versículos ahora 12 al 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos
y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado a destruirlo. Versículos 23 al 25. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces, miren, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Y qué hizo? Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El mundo en el que vivió Abraham era un mundo sucio, corrompido. Y ahí están Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que uno de los pecados nefandos, vergonzosos que era el estilo de vida de esas ciudades, era la homosexualidad, hermanos. Y por eso Dios a los habitantes de Sodoma, de Gomorra y a todas esas ciudades las destruyó con fuego y azufre, para nunca más levantarse en la historia. Desaparecieron. El mundo, mis queridos hermanos, en la época del apóstol Pablo, ¿cómo era el mundo en la época del apóstol Pablo? Carta a los Romanos. Sí, leamos en la carta a los Romanos, el capítulo 1, y leemos los versículos, vamos a leer desde el versículo 21, vamos a leer en Romanos 1, desde el 21 al 31, hermanos. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuchen, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, teniendo relaciones sexuales. Y dice la Biblia que eso es, o son hechos vergonzosos. Sí, así dice la Biblia. Así dice Dios, que tener relaciones sexuales, mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, eso es abominación a Dios y hechos vergonzosos, hermanos. Y ese
Así era la sociedad en la época del apóstol Pablo. Y sigamos leyendo, mis queridos hermanos, sigamos leyendo. Y como ellos, versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios o considerar que hay un Dios vivo y verdadero, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y escuchen, estando atestados. Ustedes conocen el significado, atestado. Lleno el vaso y rebosando el vaso. Estando atestado ¿de qué cosa? De toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y aquí está, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este era el mundo en la época del apóstol Pablo, hermano. Un mundo arruinado, dañado y destruido por el pecado de los hombres. El mundo antes de la segunda venida de Cristo, ¿cómo será? Evangelio según Mateo, capítulo 24. Y aquí vamos a leer unos versículos. Primero vamos a leer Mateo 24 del 1 al 8. Luego leemos del 11 al 12 y luego leemos del 23 al 24. Comenzamos con versículos del 1 al 8, Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venir del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis, escuchen, de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Noten, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, noten, principio de dolores. El mundo, antes de la segunda venida del mundo, será también un mundo dañado, arruinado, destruido por el pecado de los hombres. El mundo en los postreros o en los últimos días. ¿Y acaso nosotros estemos en los últimos días? ¿Cómo es el mundo? Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, y leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Segunda a Timoteo 3, 1 al 5.
leemos, hermanos, la palabra, también debes saber esto, que en los postreros días o en los últimos días vendrán, noten, tiempos peligrosos. Y esos son los tiempos que estamos viviendo hoy día, muy, pero muy peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto se evita. El mundo en los postreros días será un mundo de mucho peligro, por la presencia y actividad de hombres bajo el control del diablo y bajo el control del pecado que mora en sus vidas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así es, hermanos, por causa del pecado que entró en el mundo por un hombre, Adán, este mundo de ayer, de hoy y de mañana está perdido, destruido, dañado, arruinado. El mundo destruido por el pecado, por los seres humanos. Lo ven los seres humanos con pesimismo, ¿verdad? Sin esperanza. Dicen los seres humanos, no hay esperanza para nuestro mundo, destruido, arruinado, en bancarrota completa. ¿Qué pasará finalmente con este mundo destruido por el pecado? ¿A dónde va? Segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer primero el versículo 7 y luego los versículos 10 al 12. Segunda carta de Pedro 3:7. Dice el apóstol: escuchen, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículos 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, la segunda venida del Señor, en el cual, escuchen, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas del mundo actual han de ser deshechas, van a desaparecer, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Dice entonces la palabra que el mundo destruido, arruinado por el pecado de los hombres, un día será destruido. Un día ese mundo se acabará, hermanos. Bien, veamos la respuesta de Dios a la pregunta del tema. Para Dios ya todo está perdido. La respuesta de Dios es no.
Dios dice, no todo está perdido. Hay esperanza para el mundo arruinado por el pecado, hermanos. Dios creará nuevos cielos y nueva tierra donde morará la justicia y la limpieza moral. Segunda carta de Pedro, el capítulo 3, segunda carta de Pedro, el capítulo 3, y leemos el versículo 13. Segunda carta de Pedro 3:13. Pero nosotros, y ese nosotros, ¿a quién se refiere? A los creyentes en Cristo, a los discípulos de Cristo, hermanos. Pero nosotros esperamos, tenemos esperanza. Esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Vamos al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. Sí, vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 65 y también en el 66. Isaías 65, el versículo 17, hermanos. Isaías 65, 17. Pero aquí dice Dios que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, o sea, de los cielos actuales y la tierra actuales, de lo primero no habrá memoria, no habrá recuerdo, ni más vendrá el pensamiento. Los primeros cielos, la primera tierra que Dios un día creó, con los hombres respectivos. En Isaías 66, por favor, y leemos el versículo 22. Isaías 62, 6, 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios creará permanecerán eternamente delante de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis y leemos en el capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 y leemos el versículo 1. Apocalipsis 21, 1. ¿Listos, hermanos, para leer? Dice Juan: vi un cielo nuevo, aquí está, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Sí, Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, donde morará la justicia. Además, esto es interesante, Dios creará una nueva ciudad para ti y para mí, creyentes en Cristo. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y veamos versículos 9 al 11, la descripción de esta ciudad celestial. Apocalipsis 21, 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada,
la esposa del Cordero, o sea, la ciudad celestial. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículos 16 al 21. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Midió su muro 144 codos, de medida del hombre, la cual es de ángel. Y escuchen la descripción de los materiales de la ciudad celestial. El material de su muro era de jaspe. Y escuchen, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopastro, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y escuchen lo que dice el versículo 21. Y la calle de la ciudad era de qué cosa? De oro puro, transparente como un vidrio. Sí, Dios creará una nueva ciudad donde los creyentes en Cristo irán a vivir. Una ciudad bellísima. Una ciudad que tiene una calle de oro puro, donde los creyentes en Cristo Jesús caminarán eternamente. Ahora, ¿quiénes habitarán la ciudad celestial que Dios creará? ¿Quiénes van a vivir allí? La ciudad celestial será habitada solo por el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Apocalipsis 21, el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Y qué dice? Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Me gusta la expresión, y ellos serán su pueblo. Los que habitarán en la ciudad celestial, bellísima, hermosísima, de que habla la Biblia, allí serán solo los que son el pueblo de Dios. ¿Y quiénes constituyen el pueblo de Dios que habitará en la bellísima ciudad celestial? Son parte del pueblo de Dios los que son hijos de Dios, ¿ya? Los que son hijos de Dios, hermanos. En Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
y él será mi hijo. Y aquí la pregunta: ¿y quiénes son hijos de Dios que tendrán la bendición de vivir en la ciudad, en la bellísima ciudad celestial? ¿Quiénes son hijos de Dios? Escúchame. Hijos de Dios son los que en primer lugar se han arrepentido de sus pecados. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Pero procedan al arrepentimiento. Y en el capítulo 55 del profeta Isaías, el versículo 7, se nos informa en lo que consiste el arrepentimiento. Isaías 55, 7. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Escuchen. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Impío, ¿no? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Los que se arrepienten son los que dejan sus malos caminos, hermanos. Dejan sus impíos caminos, dejan sus inicuos pensamientos, dejan, escúchenme, radicalmente toda su manera de vivir lejos de Dios. Esos son los que se arrepienten. Si yo te pregunto a ti, ¿tú te has arrepentido? Dices sí, pero escúchame, pero si andas en delitos y si andas en pecado, si andas desobedeciendo los mandamientos de Dios, tú no te has arrepentido. Estás autoengañado. Porque el arrepentimiento, escúchame, esencialmente es dejar los malos caminos, dejar la mala manera de vivir, hermanos. Los que son hijos de Dios y que irán a vivir en la ciudad celestial son los que, a más de arrepentirse, creen con el corazón en el Salvador Jesucristo y lo aceptan y lo reciben y lo siguen todos los días de su vida. Romanos. Vamos a la carta a los Romanos. En el capítulo 10. Romanos, el capítulo 10. Leemos los versículos 8 al 11. Romanos 10, 8 al 11. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y escuche. Y creyeres en tu corazón, o creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, después de haber muerto por nosotros en la cruz, ¿cuál es el resultado? Serás salvo, dice la palabra, dice aquí la palabra del Señor. Los que por creer en arrepentirse y por creer en Cristo son engendrados por Dios y son hechos hijos de Dios, y por esto ya no practican el pecado, tendrán derecho a entrar a vivir en la ciudad celestial. Juan capítulo 1, el versículo 12. Juan capítulo 1 y leemos el versículo 12. Juan
1:12 dice: mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre o en su persona, les dio potestad de ¿qué cosa? De ser ellos hijos de Dios. Estoy leyendo en Juan 1:12. Aquí habla de le recibieron a los que creen en su nombre, es lo mismo. Los que reciben a Cristo son los que creen en Cristo. Y los que creen en Cristo son los que lo reciben al mismo tiempo en su corazón. Y estos son hechos hijos ¿de quién? Antes de estos eran hijos del diablo. Pero ahora que son hechos hijos de Dios, porque han recibido a Cristo y tienen en su corazón, han dejado de ser hijos del diablo y son hijos de Dios. Y porque son hijos de Dios, ¿qué es su conducta? Por favor, les pido que busquen el texto de la primera carta de Juan. La primera carta de Juan se encuentra después de la segunda carta de Pedro. A ver, primera carta de Juan 3. Primera carta de Juan 3, 8 y 9. ¿Listos, hermanos? Leemos. Dice primera carta de Juan 3, 8. Escuchen. El que practique el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y escuchen. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué dicen? No practica el pecado, hermanos. Porque la simiente de Dios o la vida de Dios por el Espíritu Santo permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que los que son nacidos de Dios, que dice la palabra de Dios, no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios e hijo de Dios no practica el pecado. Y no practica el pecado en todas sus formas. Hay gente que se autoengaña porque de modo general no practica la borrachera, el adulterio, la fornicación, la drogadicción y cosas. El robo no mata a la gente. Pero aún mienten, aún son mentirosos. Y si tú aún eres mentiroso o mentirosa, eres todavía hija del diablo o hijo del diablo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Practicas alguna mentira? Y te llamas cristiano y te llamas miembro de la iglesia del Dios viviente y mientes. No hay justificación para ninguna mentira. La mentira es pecado aborrecido por Dios. Y los que practican la mentira no son hijos de Dios, sino hijos del diablo. Por más que te hayas bautizado y por más que asistes a la iglesia y por más que leas la Biblia y por más que ores, pero si andas en mentira, aún no has salido de la condición de hijo del diablo. ¿Es fuerte esto? Y saben una cosa, lo último que acabo de decirles no está en los apuntes.
Pero el Espíritu Santo que me está guiando en la predicación de este sermón ha puesto en mi mente y corazón que diga esto, hermanos. Y lo diga para el bien de tu alma, para que no te pierdas. Resultados por arrepentirse y creer en el Salvador Jesucristo, hermanos. El que se arrepiente y cree en el Salvador Jesucristo es salvo de la perdición eterna, dice la palabra. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, ¿no? ¿Estamos listos, hermanos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Cristo. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que lo recibe en su corazón. ¿Qué pasa con este? No se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. El que se arrepiente y cree en el Salvador Jesucristo es salvo de la perdición eterna en el infierno, hermanos. El que se arrepiente y cree en el Salvador Jesucristo tiene vida eterna. Vida eterna que la disfrutará plenamente en la ciudad celestial. Amén. Apocalipsis capítulo 21. Miren lo que dice Apocalipsis, el capítulo 21. Leemos los versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, la ciudad celestial. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escuchen, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los que se arrepienten y creen en el Salvador Jesucristo, entonces no serán en el día del juicio final lanzados al infierno. Allá no irán ellos, irán a la ciudad celestial. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿y sabe cuáles son? Los que no serán encontrados en el libro, los que antes del juicio de Dios no se arrepintieron, no dejaron sus malos caminos y no recibieron a Cristo y siguieron a Cristo. Lo que aprendemos entonces, hermanos, que el que en vida se arrepiente, recibe a Cristo con todo su corazón, su nombre es registrado en el libro de la vida de los salvados en el cielo. Y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego del azufre, que es la muerte segura. Y esta gente, porque es lanzada al infierno, porque no se arrepintieron, porque no dejaron sus malos caminos, porque vivieron y murieron en malos caminos. Ahora, ¿qué pasará con los que en el día del juicio final sean lanzados al infierno y no entren en la ciudad celestial? ¿Qué pasará con ellos?
Apocalipsis 20:10. ¿Qué dice Apocalipsis 20:10? Y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿dónde? En el lago de fuego de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y qué pasa? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y según el versículo 21:8, al mismo lugar donde va el diablo serán lanzados todos los que no se arrepintieron y no recibieron a Cristo y no fueron salvos. Irán al infierno a hacer compañía al diablo, compañía al anticristo y compañía al falso profeta, y juntos serán atormentados por toda la eternidad. Por favor, vamos a leer en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Y leemos en el capítulo 2. En Romanos 2, 5 al 10, tenemos los que irán al cielo por haberse arrepentido y creído en el Salvador Jesucristo mientras vivieron en el mundo. ¿Qué recibirán ellos? Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien. Noten, no es que hacen el bien en un momento, luego vuelven a hacer, no. Los que perseveran en bien hacer o en hacer el bien, buscan ¿qué cosa? Gloria y honra e inmortalidad. El versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esto es lo que recibirán en el cielo los que se han arrepentido en vida, han creído en Cristo y han sido salvos por su fe en Cristo. Pero en Romanos 2, 8 al 9 nos informa de la porción que les tocará a los que no se arrepintieron ni creyeron en el Señor Jesús y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que van a recibir ellos? 8 y 9 de Romanos 2. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad que es el Evangelio del Señor Jesús, sino que obedecen a la injusticia, a lo malo. Escuchen lo que dice el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Tribulación y angustia en lago que arde con fuego de azufre, porque perseveraron en hacer lo malo, nunca se arrepintieron, nunca dejaron sus malos caminos, nunca recibieron a Cristo como su Salvador. Sí, ira, enojo, tribulación y angustia será la realidad de los que en el día del juicio final serán lanzados al lago de fuego, lanzados al infierno a sufrir eternamente. Escuchen lo que voy a decirles finalmente. Por todo lo que he dicho en este sermón, a la luz de la palabra de Dios, lo cierto, la verdad, es que no está todo perdido, no está todo arruinado.
Sí hay esperanza de un mundo mejor. Esperanza que solo la tienen los que son hijos de Dios, porque se han arrepentido, han dejado sus malos caminos y han aceptado a Cristo y siguen a Cristo. Nosotros, los hijos de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva y la ciudad celestial, donde morará la justicia, morará lo bueno, lo recto, lo correcto, y donde también morará la alegría, la felicidad y el bienestar eternos, hermanos. Nosotros, hijos de Dios, tenemos la segura esperanza de un día salir de este mundo destruido por el pecado e ir a vivir en la ciudad celestial, libres eternamente del sufrimiento que ahora tenemos en este mundo. Apocalipsis 21, volvamos a leer el versículo 4. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de los que van a vivir en la ciudad celestial, porque son hijos de Dios. ¿Qué hará Dios? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la ciudad celestial, usted y yo, si nos arrepentimos, dejamos nuestros malos caminos, recibimos a Cristo y seguimos a Cristo, y entramos a vivir en la ciudad celestial, viviremos eternamente libres de los sufrimientos que nos afligen ahora en esta tierra. Quiero hacerle una pregunta. Escúcheme. ¿Quiere usted tener la esperanza de ir a vivir eternamente en la ciudad celestial y vivir libre eternamente del sufrimiento de este mundo que tanto lo aflige, lo entristece, lo hace llorar, lo hace lamentar? Si usted dice, sí, yo quiero ir a vivir en esa ciudad celestial, entonces arrepiéntase. Deje sus malos caminos, deje su mundanalidad, deje sus mentiras y todo pecado, y vuelva hacia Dios en fe. Crea con su corazón en el Salvador Jesucristo, recíbalo, a fin de que usted tenga la buena esperanza de conocer y vivir en el nuevo mundo que Dios creará, un mundo libre del pecado y de todo sufrimiento, un mundo de alegría, de felicidad, que durarán por los siglos de los siglos, eternamente. Yo digo con todo mi corazón, amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor por esta preciosa palabra, por esa esperanza que tenemos en nuestro Salvador, que pronto viene por nosotros. Pido a la congregación se ponga de pie para cantar el himno número 318. Pecador, ven a Cristo Jesús.
que espera tu buen Salvador. Estaba yo en un banco haciendo filas para hacer una transacción. De pronto una mujer de baja estatura se me acercó, Pastor Ceballos, y yo la miré. ¿Y quién es usted? Y ella me dijo, yo en el Templo Alianza recibí a Cristo como mi Salvador en una predicación suya. Y el último himno que cantamos en esa ocasión fue Pecador, ven a Cristo Jesús. Y ella lo cantó la primera estrofa. Pecador, ven a Cristo Jesús. Y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener al divino Señor. Y yo caí postrada, llorando. Y en esa noche, esta pecadora fue salvada. Pero me dijo, caí en el templo de rodillas llorando, recibiendo a Cristo. Y ella sigue fiel en los caminos del Señor. ¿Te ha hablado a ti el Señor en esta mañana? No digas, yo soy bautizado, yo asisto a la iglesia, mi familia es cristiana, tengo la Biblia, oro. No digas eso. ¿Te has arrepentido, cierto? ¿Has dejado todos tus malos caminos o andas todavía en algún mal camino? Tú eres un pecador que necesita caer postrado, contrito y humillado delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios, buscando a Dios, reconciliándote con Dios. Hazlo para que no te pierdas. Sí, porque puedes perderte con leerla, con tu lectura de la Biblia, con tus oraciones, por asistir a la iglesia, por ser miembro activo de la iglesia, por tu bautismo. Y sin embargo, en el día del juicio ser lanzado al infierno. ¿Por qué? Porque todo fue externo, de afuera, pero no de tu corazón lo que hiciste. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, repite la oración que yo voy a componer. Cierra tus ojos y dile a Dios: Dios, en este momento reconozco que aún no me he arrepentido de veras, porque aún no he dejado los malos caminos. Aún hay pecados en mi vida que me alejan de ti. Por eso me reconozco una persona perdida que necesita de tu compasión, de tu misericordia. Y abro mi corazón y recibo a Cristo. Entrego a Él toda mi vida para que sea de Él durante los años de vida que tenga en la tierra, y para que mi vida sea en el cielo de Cristo por toda la eternidad. Amén. 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 Vamos a cantar nuestro coro lema.
te amo, Jehová, fortaleza mía. Con mucho gozo y mucha convicción cristiana, hermanos, alabemos al Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y la iglesia de Dios viviente que dice: Amén. Gloria al Señor por toda la eternidad. Amén, gloria a Dios. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido la transmisión de este culto en vivo por la red social de Facebook. Que Dios le bendiga y nos volvemos a encontrar la próxima semana en el mismo horario, 10:55 de la mañana.